¿Alguna vez te has preguntado por qué el libro de Enoc, aunque mencionado y conocido desde tiempos antiguos, no aparece en nuestras Biblias actuales? ¿Cómo es posible que un escrito atribuido a uno de los primeros hombres que caminó con Dios haya sido excluido del canon sagrado? ¿Será que contiene verdades ocultas o enseñanzas que contradicen la revelación divina? Este misterio ha generado debates, teorías e incluso confusión en muchos creyentes. En Génesis 5:24 se narra: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. El misterio que rodea el libro de Enoc comienza con el mismo personaje que le da nombre, Enoc, el séptimo desde Adán. La Biblia no ofrece muchos detalles sobre su vida, pero lo que dice es suficiente para destacar su carácter excepcional. Fue un hombre que caminó tan íntimamente con Dios que no experimentó la muerte. Su testimonio es único, y por eso no sorprende que generaciones posteriores hayan sentido curiosidad por saber más sobre él. Ese anhelo de conocer lo que la Escritura no revela claramente dio origen, siglos después, a un conjunto de escritos que hoy se conocen como el libro de Enoc, o más precisamente, 1 Enoc. Este libro no fue escrito por el verdadero Enoc, sino que fue atribuido a él como una práctica común en la literatura judía antigua, conocida como pseudonimita. El libro de Enoc no es un único relato continuo, sino una recopilación de 5 secciones principales redactadas en distintos momentos entre los siglos III a.C. y I después de Cristo. Estas secciones son: el libro de los vigilantes, que describe la rebelión de un grupo de ángeles que descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron gigantes. También relata el juicio de estos ángeles caídos. El libro de las parábolas, que presenta visiones apocalípticas y habla de un hijo del hombre que ejecutará juicio, en un lenguaje que recuerda al libro de Daniel. El libro astronómico, que detalla movimientos celestes y un calendario solar, en contraste con el calendario lunar del judaísmo tradicional. El libro de los sueños, que resume la historia de Israel desde Adán hasta el período macabeo, utilizando símbolos y metáforas. La epístola de Enoc, que incluye advertencias y promesas escatológicas, así como visiones del juicio final. Este libro fue escrito originalmente en idioma arameo, aunque lo que conocemos hoy proviene principalmente de su traducción al ge'ez etíope antiguo. Fragmentos en arameo fueron hallados en Qumrán, entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que demuestra que era leído y valorado por ciertos grupos judíos, especialmente los esenios. Aunque fue ampliamente conocido, el libro de Enoc nunca fue aceptado universalmente como escritura inspirada. Ni el judaísmo oficial, ni la mayoría de las ramas del cristianismo primitivo lo incluyeron en el canon bíblico. Solo la Iglesia Ortodoxa Etíope lo mantiene hasta hoy como parte de sus escrituras. El interés que generó en su tiempo tiene que ver con su contenido misterioso y sobrenatural, visiones del cielo, relatos de ángeles caídos, la estructura del universo, el fin del mundo y la figura de un elegido que juzgará a todos. En un periodo de silencio profético entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los escritos apocalípticos como Enoc ofrecían respuestas a las preguntas espirituales de una generación que anhelaba conocer más del plan divino. Aunque el libro de Enoc presenta elementos interesantes y ecos de conceptos bíblicos, también introduce ideas y detalles no revelados por Dios en las escrituras inspiradas. Su autoría humana y su carácter simbólico deben llevarnos a examinarlo con precaución, sin otorgarle una autoridad que Dios no le dio. El libro de Enoc es una obra religiosa antigua, importante desde el punto de vista histórico y literario, pero no es palabra de Dios. Fue escrito siglos después de Enoc, por autores anónimos, y refleja el pensamiento apocalíptico de ciertas corrientes del judaísmo del Segundo Templo. La verdadera pregunta no es solo qué dice este libro, sino cómo discernimos lo que viene de Dios y lo que no. Y esa será la búsqueda que acompañará todo el estudio. Para comprender por qué el libro de Enoc no forma parte de las Escrituras, es esencial conocer su contexto histórico y geográfico.
Aunque está atribuido a Enoc, un personaje antediluviano mencionado brevemente en Génesis, los estudios más serios concuerdan en que el libro fue escrito muchos siglos después de su época, en un entorno muy distinto al del patriarca que caminó con Dios. Los especialistas en literatura judía coinciden en que el libro de Enoc fue redactado entre los siglos III a.C. y I después de Cristo, un periodo crucial dentro del judaísmo conocido como la época intertestamentaria, es decir, entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Fue un tiempo de gran agitación espiritual, política y cultural, en el que el pueblo de Israel enfrentaba ocupaciones extranjeras, helenización forzada, persecución religiosa y ausencia de profetas reconocidos. Durante esos siglos, surgieron muchos escritos que intentaban responder a las preguntas existenciales del pueblo judío. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Cuándo vendrá el juicio final? ¿Quién traerá justicia? El libro de Enoc se inserta en este contexto como una obra apocalíptica, es decir, un texto que revela verdades ocultas mediante visiones, ángeles, símbolos y mensajes del fin de los tiempos. Las evidencias arqueológicas, como los fragmentos en arameo hallados en las cuevas de Qumrán, confirman que el libro circulaba entre los esenios, una secta judía radical que vivía apartada del sistema religioso de Jerusalén. Los esenios valoraban profundamente la pureza, la separación del mundo y la expectativa de un juicio inminente. El contenido del libro de Enoc, con sus denuncias contra los ángeles rebeldes, su visión del castigo de los malvados y sus enseñanzas sobre el elegido, armonizaba con la cosmovisión de estos grupos marginados. Geográficamente, el origen más probable del libro se ubica en Palestina, en las zonas del desierto donde estos grupos apocalípticos esperaban la manifestación del reino de Dios. Algunas secciones del libro, sin embargo, parecen haber sido redactadas o editadas en contextos distintos, posiblemente incluso fuera de Israel, en comunidades judías de la diáspora que luchaban por mantener su identidad bajo dominación extranjera. El idioma original del libro fue arameo, la lengua común del pueblo judío en ese tiempo. Más tarde fue traducido al griego y finalmente al ge'ez, el antiguo idioma litúrgico de Etiopía. Paradójicamente, la versión completa que hoy conocemos solo se conservó en la Iglesia Ortodoxa etíope, que lo consideró parte de su canon bíblico, mientras que en el resto del mundo cristiano fue considerado apócrifo o pseudoepigráfico. Este contexto nos ayuda a entender una verdad crucial. El libro de Enoc no proviene de la revelación directa a Enoc, sino de autores judíos anónimos que intentaban interpretar los tiempos que vivían y proyectaban sus visiones del futuro mediante la figura de Enoc, quien gozaba de gran respeto como un hombre que había tenido comunión íntima con Dios. No se trata de desacreditar el valor literario del libro. Su contenido refleja el anhelo sincero de justicia, la lucha contra la corrupción espiritual y una intensa búsqueda del reino de Dios. Sin embargo, su origen humano, su estilo apocalíptico simbólico y su lejanía cronológica respecto a los escritos canónicos deben alertarnos sobre su naturaleza no inspirada. Al reconocer cuándo y dónde fue escrito realmente, comprendemos que el libro de Enoc forma parte de una corriente de literatura judía que reflejaba más la angustia de una nación oprimida que una revelación eterna de parte de Dios. Y por eso, aunque interesante y provocador, nunca fue reconocido por la comunidad de fe como palabra inspirada. Entender este trasfondo histórico nos prepara para analizar su contenido con discernimiento, porque no todo lo que parece espiritual proviene del Espíritu Santo, y no todo lo que es antiguo tiene autoridad divina. Esa será la clave en las siguientes etapas del estudio. Durante los siglos previos a la venida de Cristo, el pueblo de Israel vivía una de las etapas más oscuras de su historia. Tras el regreso del exilio en Babilonia, no volvió a haber profetas como Isaías, Jeremías o Ezequiel. El cielo guardaba silencio. Sin embargo, la opresión aumentaba, primero bajo el dominio persa, luego bajo el poder griego con Alejandro Magno, y finalmente bajo el yugo de Roma. En ese contexto,
Surgió un hambre espiritual intensa. El pueblo clamaba por justicia, por redención, por respuestas. El libro de Enoc apareció como una voz en medio de ese silencio. So good, so good, so good. Great gifts for mom? We've got them. And they're up to 60% off at Nordstrom Rack stores now. You know they have Marc Jacobs? Gotta show mom some love. That is so good. Snag amazing deals on Mother's Day gifts from Barefoot Dreams, Kate Spade New York, and more. Great brands, great prices. That's why you rack. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. A través de visiones celestiales, relatos sobre ángeles rebeldes, castigos cósmicos y promesas de un juicio final, ofrecía esperanza a quienes sentían que el sistema religioso y político estaba corrompido. Enoc se convirtió en el portavoz de un Dios justo que pronto actuaría. Pero, ¿quiénes fueron los que más lo valoraron? Los esenios, una comunidad judía retirada en el desierto como la de Qumrán, donde se hallaron los manuscritos del Mar Muerto, encontraron en el libro de Enoc un reflejo de su visión del mundo. Ellos consideraban que el templo de Jerusalén había sido contaminado y que los líderes religiosos ya no representaban a Dios. Rechazaban el control de los saduceos y esperaban que un juicio purificara a Israel. El contenido de Enoc, con su fuerte énfasis en la corrupción angelical, el castigo de los impíos y el establecimiento de un reino celestial, encajaba perfectamente con sus expectativas apocalípticas. También tuvo impacto en algunos sectores del judaísmo disperso por el mundo, la diáspora, especialmente en Egipto y Babilonia, donde los judíos vivían en medio de culturas extranjeras y filosofías paganas. El libro de Enoc, con su descripción del cielo, los astros y la estructura del universo, ofrecía un relato alternativo al pensamiento griego o babilónico, pero desde una cosmovisión teísta y moral. Otro factor clave en su popularidad fue su lenguaje simbólico y misterioso. Hablar de ángeles vigilantes, de gigantes engendrados por seres celestiales, de visiones del trono de Dios, o de un elegido glorioso que juzgaría a los reyes de la tierra, cautivaba la imaginación del pueblo. En tiempos de desesperanza, una narrativa que aseguraba que los malvados serían juzgados y los justos vindicados era profundamente atractiva. Además, el libro presentaba una figura mesiánica central, un hijo del hombre lleno de gloria y poder que gobernaría con justicia. Esta imagen, parecida a la visión de Daniel 7, alimentó la expectativa de un Mesías libertador que establecería un reino justo y eterno. Sin embargo, esta misma popularidad fue también una razón por la que, más adelante, el libro fue cuestionado. Su tono altamente apocalíptico y su fascinación por el mundo celestial alejaban al lector del mensaje más claro y directo de las escrituras inspiradas. En lugar de revelar el carácter de Dios a través de su trato con el ser humano, Enoc presentaba escenarios espectaculares pero especulativos que podían distraer de la revelación progresiva del plan redentor de Dios. El hecho de que el libro de Enoc se mantuviera vivo en algunas comunidades no fue prueba de su inspiración, sino de su impacto cultural en un tiempo de silencio profético. Pero el reconocimiento por parte de ciertos grupos no fue suficiente para que los líderes espirituales, ni judíos ni cristianos, lo incorporaran al canon bíblico. En conclusión, el libro de Enoc fue popular porque ofrecía respuestas en tiempos de crisis, esperanza en medio de la injusticia y una visión celestial en tiempos de oscuridad. Pero su valor literario y espiritual no debe confundirse con autoridad divina. Y por eso, aunque fascinante e influyente, siguió siendo un escrito respetado, pero no inspirado. El verdadero alimento del alma no está en lo oculto ni en lo espectacular, sino en la revelación fiel de Dios a través de su palabra.
y eso será aún más evidente al estudiar el contenido doctrinal de Enoc en la próxima parte. El contenido del libro de Enoc ha fascinado a muchos por siglos. Su lenguaje cargado de símbolos, visiones y elementos sobrenaturales despierta curiosidad. Pero más allá de su estilo apocalíptico, es fundamental examinar con cuidado qué enseña este libro y cómo se compara con la doctrina revelada en las Escrituras inspiradas, porque no se trata solo de lo espectacular, sino de lo verdadero. En esencia, el libro de Enoc se presenta como una recopilación de visiones que Enoc habría recibido del cielo, con el propósito de advertir a los impíos, anunciar el juicio final y revelar misterios ocultos del universo. Su enfoque principal gira en torno a tres grandes temas: la rebelión de los ángeles, el juicio de los malvados y la exaltación del justo elegido por Dios. Uno de los pasajes más destacados es el que narra la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, lo que dio origen a una raza de gigantes violentos. Este relato está basado libremente en Génesis 6, 1-4, pero lo expande en gran detalle. Los vigilantes son retratados como traidores al cielo, quienes enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos como magia, astrología, hechicería, uso de armas, cosméticos y alquimia. Como consecuencia, Dios los encierra en prisiones subterráneas y les asigna un juicio final. A primera vista, este relato podría parecer una extensión válida del texto bíblico. Sin embargo, hay un problema. La Biblia no da tanto énfasis ni profundidad a la historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres como lo hace Enoc. El libro entra en un nivel de detalle que trasciende la revelación original, lo que plantea preguntas importantes. ¿Es prudente basar una doctrina en una ampliación no inspirada? ¿Estamos ante revelación divina o especulación espiritual? El segundo gran tema es el juicio venidero. El libro de Enoc describe cómo Dios juzgará tanto a los ángeles caídos como a los seres humanos malvados. Presenta con fuerza la idea de que los impíos serán castigados eternamente, mientras que los justos serán vindicados y recibirán recompensa. Este énfasis en la justicia divina sí armoniza con la enseñanza de las Escrituras, especialmente en libros como Daniel, Isaías, Mateo y Apocalipsis. Sin embargo, el juicio en Enoc se mezcla con conceptos simbólicos, calendarios cósmicos y castigos detallados que no aparecen en la revelación bíblica. Por ejemplo, se describen lugares de reclusión para espíritus, niveles de cielos y estructuras celestiales que no tienen sustento en las Escrituras. Aquí es donde debemos ejercer discernimiento. Dios nos reveló lo necesario para la vida y la piedad, 2 Pedro 1 y 3, y lo demás, por más interesante que parezca, no puede reemplazar ni complementar la palabra. El tercer tema central es la aparición del elegido, también llamado el Hijo del Hombre o ungido, que viene a ejecutar juicio y gobernar con justicia. Esta figura mesiánica ha hecho que muchos interpreten el libro como una profecía anticipada de Cristo. Es verdad que algunas expresiones recuerdan pasajes como Daniel 7, 13 o Isaías 11, pero también es cierto que la figura del Mesías en Enoc no siempre coincide con la revelación bíblica sobre Jesús. A veces se le presenta más como un juez celestial que como un salvador encarnado. Además, no hay mención alguna de su encarnación, su muerte redentora o su resurrección. Otro elemento doctrinal problemático del libro es su enseñanza sobre el calendario y los ciclos cósmicos. El llamado libro astronómico propone un calendario solar rígido de 364 días, diferente al calendario lunisolar bíblico. Esta sección refleja más una visión esenia o sectaria del tiempo que una instrucción inspirada por Dios. 364. En resumen, el libro de Enoc enseña que un grupo de ángeles cayó al rebelarse y corromper a la humanidad, que esos ángeles y sus descendientes serán juzgados severamente, que los justos serán recompensados en el día final, que un elegido ejecutará el juicio en nombre de Dios, que hay secretos cósmicos, ciclos estelares y estructuras celestes desconocidas. Aunque algunos elementos coinciden en espíritu con la verdad bíblica,
como el juicio de los impíos y la vindicación de los justos, el exceso de simbolismo, las revelaciones no verificables y las enseñanzas extrañas, como los nombres de ángeles no mencionados en la Biblia o el acceso a secretos ocultos, hacen que este libro no pueda considerarse confiable para formar doctrina. Por eso, aunque puede ser una lectura interesante desde el punto de vista histórico o literario, el creyente maduro debe tener claro que el libro de Enoc no es palabra de Dios y que sus enseñanzas, si no se examinan a la luz de las Escrituras, pueden conducir a error. No toda revelación es divina, y no todo lo que parece celestial viene del cielo. Solo la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, es útil para enseñar, redarguir, corregir y capacitar para toda buena obra. Esa debe ser siempre nuestra medida. Una de las razones por las que el libro de Enoc ha generado tanto debate es porque parece ser citado directamente en el Nuevo Testamento, específicamente en la epístola de Judas. En Judas 1:14-15, se narra de estos también profetizó Enoc VII desde Adán diciendo: He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este pasaje corresponde con el contenido del libro de Enoc 1:9, donde se dice: He aquí, él viene con miríadas de santos para ejecutar juicio sobre todos, y destruir a todos los impíos, y condenar a toda carne por todas las obras impías que han hecho, y por todas las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La conexión es evidente. Judas cita una profecía atribuida a Enoc, lo que indica que el contenido del libro era conocido en su época. Sin embargo, el hecho de que una porción sea citada no significa que todo el libro deba considerarse inspirado o parte del canon bíblico. A lo largo de las Escrituras, también se citan fuentes externas sin que eso les otorgue autoridad divina. Pablo cita poetas griegos, y se hace referencia a libros históricos y tradicionales que no están en la Biblia. El propósito de Judas al usar esta cita no fue establecer el libro de Enoc como escritura, sino respaldar una verdad espiritual sobre el juicio venidero, una doctrina presente en toda la Biblia. La cita sirve como ilustración o énfasis, pero no como validación del libro en su totalidad. Es importante notar que Judas no introduce la cita con expresiones típicas como la Escritura dice, o está escrito, lo cual es habitual cuando se refiere a textos inspirados. Tampoco Jesús ni los demás apóstoles lo mencionan como parte de las Escrituras sagradas. El libro de Enoc era respetado y conocido en algunos círculos judíos, como los esenios, pero nunca fue universalmente aceptado como parte del canon hebreo. Por tanto, la mención de Enoc en Judas no debe interpretarse como una afirmación de su inspiración, sino como una utilización de una tradición común para reforzar un mensaje divino ya revelado. El valor de una enseñanza no está en la antigüedad del libro que la contiene, sino en si esa enseñanza está en armonía con la verdad revelada por Dios. El hecho de que un fragmento sea útil o verdadero no convierte al todo en inspirado. La Biblia está compuesta por libros que el Espíritu Santo inspiró completamente, no parcialmente. Esa distinción es fundamental para mantener la pureza del mensaje de Dios. La pregunta clave que muchos se hacen es: si el libro de Enoc fue conocido, citado por Judas, leído por algunos judíos piadosos y conservado en ciertas comunidades, ¿por qué no forma parte de la Biblia? La respuesta no es superficial. Requiere una mirada profunda a los criterios que guiaron la formación del canon bíblico y a la autoridad espiritual reconocida por el pueblo de Dios a lo largo del tiempo. El canon bíblico no fue definido por azar ni por conveniencia humana. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el reconocimiento de un libro como inspirado estaba basado en evidencia clara de que Dios había hablado a través de él. Esto incluía varios criterios fundamentales. El libro de Enoc fue escrito siglos después del Enoc bíblico, por autores anónimos. Aunque se le atribuye a él
no existen pruebas de que Enoc realmente haya escrito ese libro. Su contenido fue producido por grupos judíos en el periodo intertestamentario, lo que lo clasifica como literatura pseudónima, textos escritos en nombre de una figura antigua para otorgarles autoridad. Pero la verdadera inspiración no se fabrica por nombre, sino por contenido y origen divino. Aunque el libro de Enoc habla del juicio, la justicia de Dios y la victoria sobre el mal, también introduce ideas que no están en armonía con las escrituras inspiradas. Detalles exagerados sobre ángeles caídos, estructuras del cielo, calendarios alternos y misterios cósmicos que no tienen respaldo bíblico, pueden distraer y hasta confundir. La palabra de Dios es coherente consigo misma, sin contradicciones ni añadidos innecesarios. El libro de Enoc no fue aceptado en el canon judío. Los líderes espirituales del judaísmo, los mismos que conservaron los escritos de Moisés, los profetas y los salmos, nunca lo consideraron escritura. Tampoco fue aceptado por los apóstoles ni por los padres de la iglesia primitiva. Solo la iglesia ortodoxa etíope lo incluyó en su canon como una excepción, no como regla. Mientras los libros inspirados han sido leídos y usados por creyentes de todas las generaciones para enseñanza, corrección y salvación, el libro de Enoc fue relegado al margen. No fue proclamado desde los púlpitos, ni usado como base doctrinal sólida, ni reconocido por los concilios de la Iglesia, que definieron el canon bíblico bajo oración, análisis y testimonio histórico. Jesús nunca citó el libro de Enoc, ni lo mencionó en ninguna enseñanza. Y aunque Judas toma una frase que se encuentra en él, eso no implica validación del libro completo. Jesús sí confirmó la ley, los profetas y los escritos, el canon hebreo completo, lo que deja fuera a Enoc. Si el Señor mismo no lo reconoció como escritura, eso debe bastar para nosotros. El canon bíblico fue cerrado con los escritos apostólicos, inspirados por el Espíritu Santo. Añadir libros a ese conjunto es una decisión espiritual muy seria. Y si el Espíritu no guió a los profetas, a los apóstoles ni a la iglesia primitiva a incluir el libro de Enoc, debemos asumir que Dios no quiso que fuera parte de su revelación sagrada. La Biblia no necesita complementos. Dios no dejó cabos sueltos, ni verdades escondidas fuera de ella, para que fueran descubiertas por libros secretos. Todo lo que Él quiso revelar está en su palabra, perfecta, suficiente, eterna. El hecho de que Enoc no esté en el canon no le resta interés como documento histórico, pero sí debe marcar una línea clara. No fue inspirado, no es palabra de Dios, y por lo tanto, no debe ser fuente de doctrina, guía espiritual, ni base para nuestra fe. La fidelidad a la Escritura implica confianza en que Dios ha preservado lo que realmente necesitamos. Su palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino, sin necesidad de añadiduras humanas por más fascinantes que parezcan. En una época donde lo misterioso y lo alternativo capturan la atención de muchos, el libro de Enoc ha vuelto a resurgir en círculos cristianos como una supuesta clave perdida para interpretar la Biblia, los tiempos finales o la actividad espiritual invisible. Pero detrás de ese renovado interés se esconde un riesgo serio. Usar un texto no inspirado como base doctrinal puede llevar al error, a la confusión espiritual e incluso a distorsionar el verdadero evangelio. Uno de los peligros principales es darle al libro una autoridad que no tiene. Al ser citado una vez por Judas, muchos asumen que todo su contenido es confiable. Pero esa es una conclusión equivocada. Judas no dijo que Enoc era escritura, ni usó fórmulas como está escrito, propias de la cita de textos inspirados. Usó una frase conocida por su audiencia para confirmar una verdad que ya estaba revelada en otras partes de la Biblia. Tomar ese ejemplo para construir una teología basada en Enoc es como levantar una casa sobre arena, frágil, inestable y peligrosa. El segundo gran riesgo es desviarse hacia doctrinas no reveladas por Dios. El libro de Enoc contiene detalles sobre ángeles caídos, dimensiones celestiales, el funcionamiento de los astros, castigos cósmicos y nombres de seres espirituales que no se encuentran en la Escritura.
Algunos de estos conceptos contradicen el mensaje bíblico o lo alteran. Por ejemplo, enseña que ciertos ángeles revelaron a los hombres secretos prohibidos como magia, astrología o cosméticos, cosas que no tienen ningún respaldo en el Génesis ni en la revelación profética. Afirma que los gigantes hijos de los vigilantes se convirtieron en espíritus malignos que habitan la tierra como demonios, una doctrina ausente de la Biblia. Describe un calendario astronómico incompatible con el sistema bíblico judío. Estos elementos pueden parecer inofensivos o incluso fascinantes, pero si no son enseñados por Dios, se convierten en añadiduras humanas, y cada vez que el ser humano intenta complementar lo que Dios ya reveló con sus propias ideas, lo que hace es... This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Oscurecer la verdad y confundir al creyente. El tercer peligro es abrir la puerta al sensacionalismo espiritual. Muchos son atraídos a este libro no por su contenido edificante, sino por su carga de misterio, oscuridad y elementos apocalípticos. Eso estimula una fe basada en lo espectacular, en lo oculto, en la revelación secreta, y no en la sencillez de Cristo y la claridad de la palabra. Este tipo de enfoque puede derivar en obsesión con los ángeles, el fin del mundo, los códigos ocultos o las conspiraciones espirituales, apartando al creyente del evangelio puro, de la gracia y de la cruz. Otro riesgo es la confusión doctrinal. Si una persona cree que el libro de Enoc tiene el mismo peso que los evangelios, las epístolas o los profetas, podría terminar creyendo cosas que contradicen a la Biblia sin siquiera notarlo. El enemigo siempre ha intentado distorsionar la verdad con sutilezas, y muchas veces lo ha hecho a través de textos que parecen piadosos, pero que no vienen del Espíritu Santo. Y por último, el uso doctrinal del libro de Enoc puede debilitar la autoridad de la Biblia. Si aceptamos que hay otros libros inspirados fuera del canon, entonces estamos diciendo que la palabra no es suficiente. Eso es exactamente lo que hicieron herejías antiguas como el gnosticismo. Proclamaban que había revelaciones secretas accesibles solo para unos pocos iluminados. Pero Dios no es un Dios de secretos ocultos, sino de verdad revelada. Su mensaje está al alcance de todo corazón humilde que quiera oír. La fe cristiana no se construye sobre enigmas, sino sobre Cristo crucificado y resucitado. No necesitamos buscar luz en las sombras cuando ya tenemos la luz del mundo con nosotros. La Escritura es completa, clara y poderosa. Todo lo que el creyente necesita para vivir en santidad, vencer al enemigo y esperar con esperanza el regreso del Señor, ya ha sido revelado en la palabra de Dios. Por eso, aunque el libro de Enoc pueda ser estudiado como un documento histórico o cultural, jamás debe ser base de doctrina, guía espiritual, ni sustituto de la verdad eterna. La fidelidad al mensaje de Cristo nos llama a permanecer firmes en la palabra, sin buscar fuera de ella lo que Dios ya nos dio dentro de ella, porque fuera de su palabra no hay seguridad, y donde no hay seguridad, hay confusión. Uno de los mayores peligros al utilizar el libro de Enoc como fuente doctrinal es confundir lo literario con lo divinamente inspirado. Cuando un texto que no proviene de Dios es tratado como si tuviera la misma autoridad que la Escritura, se abre la puerta a la distorsión espiritual, a la confusión doctrinal y a la desviación de la verdad revelada en la palabra. El primer peligro es el engaño espiritual disfrazado de revelación profunda. El contenido del libro de Enoc está lleno de imágenes apocalípticas, relatos de ángeles caídos, castigos celestiales, viajes entre mundos espirituales y secretos del universo. Todo esto puede resultar fascinante y aparentemente más profundo que el texto bíblico, pero lo que parece profundo si no ha sido revelado por Dios, puede convertirse en una trampa sutil.
Muchos creyentes, por el deseo de acceder a misterios ocultos, terminan dejando la verdad clara de la palabra para entrar en un terreno de especulaciones que no edifica ni transforma. El segundo peligro es la aparición de doctrinas erradas, derivadas de afirmaciones del libro de Enoc que contradicen o alteran lo que la Biblia enseña. Algunos ejemplos incluyen la enseñanza de que los demonios provienen de los espíritus de los gigantes hijos de los ángeles y mujeres humanas, lo cual no tiene sustento en ninguna parte del texto sagrado. La descripción de ciclos cósmicos, calendarios solares distintos al calendario bíblico, y detalles excesivos sobre el funcionamiento del cielo y la tierra que Dios nunca reveló como parte de su plan para el hombre. El uso de nombres de ángeles no mencionados en la Biblia y atribución de funciones específicas que fomentan una angelología ajena al propósito de Dios, desviando la atención del creyente del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El tercer peligro es el debilitamiento de la autoridad de la Biblia. Si un creyente comienza a aceptar el libro de Enoc como escritura inspirada, inevitablemente comenzará a evaluar la Biblia a través del lente de ese otro texto. En lugar de que el libro de Enoc sea medido por la Escritura empezará a ser interpretada con base en un escrito no inspirado. Esto invierte el orden correcto y lleva a un terreno donde las emociones, la curiosidad o la presión cultural pueden definir la fe en lugar de la verdad revelada por Dios. Otro peligro es el desvío del enfoque central del Evangelio. La Biblia tiene un eje claro: la gloria de Dios revelada en Jesucristo, el plan de redención para el hombre caído y la restauración final de todas las cosas. El libro de Enoc, en cambio, se enfoca casi exclusivamente en el juicio, los ángeles caídos, los castigos cósmicos y los secretos de la creación. El resultado es que el lector puede obsesionarse con el fin del mundo, los misterios del universo y las jerarquías angelicales, perdiendo de vista lo más importante: la cruz, la gracia, la obediencia, la vida en el Espíritu y la esperanza en la segunda venida de Cristo. Finalmente, un peligro silencioso pero profundo es la creación de una fe sensacionalista. Alguien que se alimenta constantemente de libros como Enoc desarrolla una necesidad por lo raro, lo oculto, lo extraordinario. Esto endurece el corazón frente a la sencillez del Evangelio. Lo cotidiano ya no impacta. La lectura de los Evangelios se vuelve simple, la oración se siente vacía si no hay visiones, y la palabra parece insuficiente si no se mezcla con secretos cósmicos. Esta mentalidad es peligrosa porque vacía de poder la revelación directa de Dios y la reemplaza con relatos que, aunque llamativos, no transforman el corazón. Por estas razones, aunque el libro de Enoc pueda ser interesante como documento histórico o como reflejo del pensamiento judío de ciertos tiempos, su uso doctrinal representa un serio riesgo. No fue inspirado, no fue parte del canon bíblico y no tiene la autoridad que solo la palabra viva de Dios posee. Usarlo como guía espiritual puede llevar al error, abrir puertas a interpretaciones desviadas y, lo más grave, alejar al creyente de la pureza del Evangelio de Jesucristo. Solo la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Fuera de ella, no hay seguridad, no hay fundamento, no hay verdad absoluta. Aunque el libro de Enoc no es parte del canon bíblico y no debe usarse como base doctrinal, eso no significa que carezca totalmente de valor. Como cualquier documento antiguo, puede ofrecernos ciertas lecciones si se lo aborda con discernimiento, manteniendo siempre la palabra de Dios como autoridad suprema. Por eso, es importante comprender qué podemos aprender del libro de Enoc sin desviarnos del verdadero camino. Primero, el libro de Enoc refleja el anhelo profundo por justicia divina que existía en el corazón del pueblo judío durante épocas de opresión. En una etapa donde no había voz profética activa, muchos judíos esperaban con angustia que Dios interviniera para castigar la maldad y recompensar la fidelidad. Ese deseo de justicia, aunque expresado en formas apocalípticas y simbólicas, revela una verdad del corazón humano
necesita creer que el mal no triunfará para siempre. La Biblia lo confirma una y otra vez: Dios es justo y su juicio es seguro. Aunque el libro de Enoc no sea inspirado, su eco de este anhelo por justicia nos recuerda que el juicio de Dios es real y que debemos vivir con esa conciencia. Segundo, Enoc pone énfasis en la corrupción espiritual que contamina la creación. Aunque su relato sobre los vigilantes y los gigantes es claramente simbólico o distorsionado por tradición, hay una idea que resuena con la Biblia. Cuando el hombre se aleja de Dios y se deja influir por fuerzas espirituales oscuras, el resultado es devastación moral, violencia y perversión. Génesis 6 lo afirma, y el mismo Jesús habló de los tiempos de Noé como ejemplo de una humanidad entregada al pecado. Podemos tomar de Enoc la advertencia: no todo lo sobrenatural viene de Dios. La obediencia a Dios es la única protección frente a la corrupción espiritual. Tercero, el libro de Enoc nos recuerda la importancia del temor de Dios. Sus descripciones del juicio final, aunque llenas de imágenes extrabíblicas, no deben llevarnos a una fe basada en el terror, pero sí nos invitan a reflexionar. ¿Estamos viviendo con reverencia hacia Dios? ¿Somos conscientes de que rendiremos cuentas? La Biblia enseña que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7, y en ese sentido, Enoc funciona como una llamada de atención, como un espejo que refleja el precio de la desobediencia y la arrogancia humana. Cuarto, Enoc plantea una figura mesiánica que, aunque no perfectamente alineada con la revelación de Cristo, anticipa la esperanza en un Redentor glorioso. Muchos estudiosos ven en el Hijo del Hombre de Enoc un eco del Mesías anunciado por Daniel. Esta expectativa mesiánica, aunque empañada por simbolismo no inspirado, muestra que incluso fuera del canon, el clamor por un Salvador estaba presente. Esto puede ayudarnos a entender cómo el pueblo de Israel esperaba a Jesús, y por qué muchos malinterpretaron su venida. Esperaban a un juez glorioso, pero recibieron a un siervo sufriente. Quinto, estudiar este libro también nos ayuda a comprender mejor el contexto cultural y espiritual de la época intertestamentaria, y por lo tanto, del Nuevo Testamento. Entender lo que pensaban los judíos del primer siglo, cómo interpretaban el mundo espiritual, qué esperaban del Mesías, nos da más herramientas para leer con profundidad los evangelios y las cartas apostólicas. Por ejemplo, cuando Jesús habla del juicio de los ángeles, del Hijo del Hombre, su audiencia tenía imágenes en la mente que muchas veces provenían de libros como Enoc, no para validarlos, sino para redirigirlos a la verdad. Finalmente, podemos aprender una lección de humildad. Dios no necesita ocultar su verdad en libros prohibidos o perdidos. Todo lo que necesitamos está en su palabra. El libro de Enoc puede recordarnos que la humanidad siempre ha buscado comprender lo eterno, pero que solo a través de la revelación de Dios en Cristo podemos conocer la verdad que transforma. Por tanto, su lectura, si se hace con madurez, puede ser un recordatorio de que todo lo que no se alinea con la Escritura debe ser examinado, puesto a prueba, y finalmente descartado si desvía del Evangelio. En resumen, el libro de Enoc no debe enseñarse como doctrina, pero sí puede servir como reflejo del clamor humano por justicia, del temor a la corrupción espiritual y de la necesidad de un Salvador. Si se lee a la luz de la Biblia, con discernimiento y con los pies firmes en la verdad revelada, puede ayudarnos a valorar aún más la claridad, la pureza y la perfección de la palabra de Dios. Porque solo en ella hay luz verdadera, dirección segura y salvación eterna. Cuando nos encontramos con textos antiguos como el libro de Enoc, que generan curiosidad, debates e incluso confusión, la pregunta más importante no es solo qué dicen, sino cómo debemos posicionarnos como creyentes que aman y respetan la palabra de Dios. Nuestra actitud frente a este tipo de literatura debe estar marcada por discernimiento, madurez espiritual y fidelidad absoluta a las Escrituras inspiradas. Primero, debemos reconocer que no todo lo antiguo es automáticamente sagrado. Existen cientos de libros religiosos que circularon en tiempos bíblicos,
muchos de ellos respetados en algunas comunidades, pero que nunca fueron reconocidos como inspirados por el pueblo de Dios. El libro de Enoc es uno de esos casos, un texto reverenciado por ciertos grupos judíos apocalípticos, pero jamás aceptado por el judaísmo oficial, ni por la iglesia primitiva. Esto nos enseña que la antigüedad de un escrito no determina su autoridad espiritual. Lo que lo define como palabra de Dios es que haya sido soplado por el Espíritu Santo, no que haya sido escrito hace muchos siglos. Segundo, debemos tener una actitud de celo por la verdad sin caer en el desprecio o el fanatismo. No es necesario odiar o demonizar el libro de Enoc, ni tampoco promoverlo como la llave secreta que revelará lo que la Biblia no dice. Hay un equilibrio sabio. Podemos reconocer su valor como obra literaria y su influencia histórica en el pensamiento judío del Segundo Templo, sin otorgarle jamás un lugar de autoridad espiritual. Tercero, necesitamos filtrar todo a través del lente de la palabra de Dios. El creyente maduro no acepta una idea porque le parezca interesante, impactante o misteriosa. La acepta solo si está en línea con las Escrituras. Como está escrito, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Todo lo que leemos, escuchamos o estudiamos debe ser sometido a la luz de la Biblia. El libro de Enoc puede tener frases que suenan verdaderas, pero si no se alinean con el resto de la revelación, no tienen peso para formar nuestra fe. Cuarto, debemos evitar caer en el error de buscar lo oculto más que lo revelado. El corazón humano, muchas veces, es atraído por lo secreto, lo prohibido, lo que no todos conocen. Pero ese deseo puede volverse una trampa espiritual. Dios no nos ha dado una fe basada en misterios inaccesibles, sino en una revelación clara, completa y suficiente. La Biblia está al alcance de todos. No necesita ser complementada por libros extrabíblicos ni por revelaciones ocultas. Cuando sentimos que lo que Dios ya dijo no es suficiente, estamos en peligro de desviarnos. Como dijo Pablo en 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quinto, debemos ser cuidadosos al enseñar. Si tienes una posición de liderazgo, enseñanza o influencia espiritual, hablar sobre el libro de Enoc requiere mucha prudencia. Muchos oyentes no tienen el discernimiento suficiente para separar lo histórico de lo inspirado. Si se presenta sin la advertencia adecuada, podría llevar a otros a confusión, a mezclar doctrinas o incluso a rechazar la Biblia pensando que le faltan libros prohibidos. Por eso enseñar sobre estos textos exige claridad, contexto y una constante afirmación de que solo la Biblia es la palabra viva y eterna de Dios. Finalmente, nuestra actitud debe ser de gratitud. En un mundo lleno de textos confusos, contradicciones religiosas y teorías sin fundamento, Dios nos ha dejado una revelación pura, poderosa, suficiente y transformadora. No necesitamos buscar más. En las páginas de la Biblia está todo lo necesario para conocer a Dios, vencer el pecado, caminar en santidad, esperar con fe y recibir la vida eterna. No hay revelación perdida, ni verdad secreta, ni libro oculto que supere la voz de aquel que habló desde el monte, desde la cruz y desde su trono celestial. Por lo tanto, frente al libro de Enoc y cualquier otro escrito fuera del canon, nuestra actitud debe ser firme, humilde y vigilante. Lo analizamos, lo entendemos en su contexto, lo valoramos como literatura, pero jamás lo colocamos al nivel de la Escritura. Porque para el verdadero creyente, la Biblia sigue siendo la única lámpara segura en medio de toda oscuridad, y su verdad es suficiente para todo aquel que quiere conocer y seguir a Dios. En un tiempo donde la información abunda, donde los misterios antiguos vuelven a circular y donde muchas voces compiten por atención, los creyentes enfrentan una responsabilidad sagrada: permanecer firmes en la palabra de Dios, revelada en las Escrituras inspiradas. El libro de Enoc puede atraer por su contenido misterioso, por su antigüedad o por su resonancia con ciertos pasajes bíblicos. Sin embargo, ninguna de esas cualidades
lo convierte en base confiable para nuestra fe. Solo la Escritura, tal como ha sido preservada por el Espíritu Santo, es suficiente, verdadera y eterna. El apóstol Pablo escribió a Timoteo una afirmación clara y poderosa. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, se narra: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí no se habla de algunos escritos religiosos, ni de libros alternativos con sabiduría, ni de textos antiguos interesantes. Se habla de la Escritura, lo que Dios mismo inspiró, lo que el pueblo de Dios reconoció como voz divina, lo que ha sido probado, preservado y confirmado a lo largo de los siglos por el poder del Espíritu. Aferrarnos solo a las Escrituras inspiradas significa más que rechazar otros libros. Significa confiar en la suficiencia de lo que Dios ya nos ha dicho. Implica creer que Él no se equivocó al revelar lo que reveló, ni dejó por fuera algo esencial. Significa aceptar que la verdad no necesita adornos, ni secretos añadidos, ni tradiciones humanas para ser completa. Cuando Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, mora un Sadanaserre, estaba afirmando que su revelación es eterna, inmutable y suficiente. Aferrarse a la palabra también protege al creyente del error. Todo lo que se desvía de la Escritura nos conduce al engaño. Satanás ha usado textos religiosos, visiones supuestas, libros antiguos y filosofías humanas para desviar a muchos. ¿Por qué? Porque sabe que si logra separar al creyente de la palabra de Dios, lo deja sin fundamento. Jesús mismo venció la tentación en el desierto citando la Escritura: escrito está, no apelando a tradiciones ni a literatura externa. Si el Hijo de Dios dependía exclusivamente de la Escritura, ¿cuánto más nosotros? Aferrarnos a la palabra también nos mantiene centrados en Cristo. La Biblia es un mensaje unificado que apunta desde el Génesis hasta el Apocalipsis a la persona de Jesús. Todo lo que necesitamos saber sobre Dios, el pecado, la salvación, la redención y la vida eterna está en ella. El libro de Enoc y otros como él pueden distraer nuestra mirada, desviarla hacia temas fascinantes pero secundarios, hacia misterios que generan curiosidad pero no comunión. Y lo que no nos lleva a Cristo nos aleja de la cruz. Además, confiar solo en la palabra revelada fortalece nuestra fe en medio de los tiempos finales. Jesús advirtió que en los últimos días surgirían falsos maestros, falsas doctrinas y engaños que podrían incluso confundir a los escogidos. ¿Cómo nos preparamos? Anclándonos en lo eterno, en lo probado, en lo inspirado. La Escritura no cambia, no falla, no se contradice. El que construye sobre ella, construye sobre roca. Finalmente, aferrarse a la Escritura es también una expresión de amor y obediencia a Dios. Es decirle: Señor, tu voz es suficiente. No necesito otra fuente. No me voy a dejar seducir por lo que el mundo presenta como nuevo, antiguo o revelador. Me quedo contigo, con tu palabra, con tu verdad. Esa fidelidad es la que Dios honra. Esa fidelidad es la que transforma vidas. En un mundo lleno de ruido espiritual, el creyente sabio se aferra a la única voz que no miente, no cambia y no falla: la palabra de Dios. Todo lo demás puede tener interés cultural o valor histórico, pero solo la Escritura tiene poder eterno para salvar, santificar y dar vida. Y ese es el mensaje más importante al final de este estudio. Dios ya ha hablado, y su palabra es más que suficiente. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.